¿Cómo sé yo o cualquier paciente que tengo el suelo pélvico sano o no tengo algún problema del suelo pélvico? ¿Cómo podría un paciente sospechar o saber si tiene algún problema del suelo pélvico? ¿Qué es el suelo pélvico? Pues es el conjunto de músculos y ligamentos que hay cerrando la pelvis. Esto es una pelvis femenina. Si yo noto la zona del periné, si yo noto mi vejiga de repente, tengo dolor en la vejiga, si yo noto en las relaciones sexuales tengo algún tipo de dolor, ya sea con penetración, sin penetración, con orgasmo, también. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, una mujer para tener problema o debilidad del suelo pélvico? Lo principal es tener una mala biomecánica abdominopélvica. Esto es súper importante. Es un tema muy complejo que explico siempre en consulta, pero bueno, se trata de que nuestra base de la pelvis, el suelo pélvico y las paredes abdominales funcionen bien, ¿vale? Lucía, quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, una chica o una mujer que entrene mucho y que tenga el abdomen muy definido y muy trabajado, ¿eso es un factor protector o es un factor agravante para problemas del suelo pélvico? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar del suelo pélvico y para ello tenemos una invitada súper especial, que es la fisioterapeuta Lucía Astar. Bienvenida, Lucía, es un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Vale. Para empezar quería preguntarte, a qué te dedicas y por qué escogiste dedicarte a lo que te dedicas. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta especialista en uroginecología y en obstetricia, que es un poco el área que se encarga de cuidar la salud pélvica, tanto en mujeres como en hombres. Lo que mucha gente conoce como fisio de suelo pélvico, pues soy fisio de suelo pélvico. Y bueno, me quise dedicar a esta especialidad de la fisioterapia porque tenía muchas inquietudes como mujer y vi que había se normalizaban muchos síntomas, muchas cosas, y empecé a investigar un poquito y vi que podíamos mejorar muchísimo la salud y que había muchos tabúes que romper y decidí especializarme. Qué bien. Vale, y una cosa, Lucía, para empezar, para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? Vamos a empezar como si no sabemos nada, claro, de cero. Sí. ¿Vale? ¿Qué definirías tú qué es el suelo pélvico? El famoso suelo pélvico que hemos escuchado hablar muchas veces, hemos leído. ¿Cómo lo defines tú? ¿Qué es el suelo pélvico? Bueno, pues el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y fascia que cierra la pelvis por la parte inferior, ¿vale? El suelo pélvico tiene muchas funciones. Una de las principales es el sostén de los órganos pélvicos, que son la vejiga, útero y recto en el caso de las mujeres, y vejiga, próstata y recto en el caso de los hombres. Con lo cual, las dinámicas que intervienen en la función del suelo pélvico son la miccional, ¿no? Momento de ir a hacer pipí, momento de ir a hacer caca, tener relaciones sexuales y todo lo que gira en torno a la gestación. Y luego, dolores, ¿no?, que podemos tener en la zona. Pero su principal función es esa, pero ya te digo que contribuye en esas dinámicas que acabo de comentar. Vale. ¿Y a qué se dedica un fisioterapeuta de suelo pélvico? Generalmente, ¿a qué se dedica una persona como tú que hace rehabilitación del suelo pélvico? Sí, lo que más vemos en consulta respecto a las mujeres, por ejemplo, es todo el tema de una mala biomecánica pélvica, es decir, no hay un correcto funcionamiento de esta zona, entonces podemos tener síntomas como incontinencia urinaria o prolapsos pélvicos, que son descensos de las vísceras pélvicas, que luego vamos a enseñar en las pelvis que he traído, para que sea mucho más gráfico. Sí, gráfico, sí, dinámico, sí. Claro, yo creo que podríamos hacerlo ahora mismo. Sí, ya que claro. Mira. Nos ha traído unos modelos anatómicos, la verdad que están súper bonitos. Esta super pelvis. Sí, esto es lo que usas con tus pacientes normalmente. Sí, por supuesto. Pues nos va a dar una clase en directo a todos los oyentes. Y respondiendo a la pregunta anterior, ¿qué es el suelo pélvico? Pues es el conjunto de músculos y ligamentos que hay cerrando la pelvis. Esto es una pelvis femenina. Para que lo entiendan, esto es como si una persona se acostara, la cabeza está allá y los pies están acá y le estamos viendo el perineo, o sea, la zona que está entre la cavidad vaginal y el ano. Exacto. Esta zona, si quitamos la piel, vamos a encontrar estas estructuras y esto es lo que se conoce como suelo pélvico.
Exacto, con lo cual aquí tenemos el glande del clítoris, tenemos la uretra, entrada vaginal y ano. En el caso de los hombres no tendríamos la entrada vaginal y aquí se encontrarían los testículos con el pene. El pene, ¿vale? Entonces hay una parte más superficial que se encarga de cerrar ante aumentos de presión como tos, estornudo, etc. Y luego hay una parte más profunda que se encarga de mantener las vísceras pélvicas en su sitio. Entonces, cuando esto falla, ¿qué ocurre? Pues que pueden fallar las dinámicas miccional, dinámica defecatoria, por ejemplo. Sí. Entonces, es importantísimo que esto esté bien en todas las etapas de nuestra vida, siendo mujeres y siendo hombres. Y luego, en el caso de los hombres, por ejemplo, lo que más veo es cuando ya han ido a verte a ti, ¿no? Después de una intervención por algún problema relacionado con la próstata. Y bueno, esto tiene una serie de consecuencias a nivel muscular y a nivel de calidad de vida que trabajamos los fisioterapeutas. Claro, por supuesto, sí, por supuesto, sobre todo en las prostatectomías radicales. Exacto. La cirugía del cáncer de próstata. Exacto. Normalmente puede ocurrir daño en los sistemas nerviosos que inervan los esfínteres, bueno, sobre todo el esfínter urinario. Sí, incluso se quita, ¿no? A veces el esfínter uretral interno, entonces no nos queda otra que trabajar toda esta musculatura externa para que ese hombre pues, pueda ser continente y pueda tener una buena calidad de vida. Exactamente, eso es súper importante. La verdad es que un buen fisioterapeuta del suelo pélvico, a los urólogos y a toda la gente que hace cirugía de la cavidad pélvica, pues es como tener un mejor amigo cerca, porque hace una función que es invaluable en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los pacientes, en cuanto a la continencia, en cuanto a bueno, muchas veces también dolores crónicos o debilidades y todo ese tipo de cosas. Pues yo lo veo así. Yo creo que el trabajo de los fisioterapeutas del suelo pélvico es fundamental, invaluable, sobre todo en pacientes que tienen alguna disfunción. Okay, Lucía, continuando, muchas gracias por la explicación, la verdad que está muy gráfica y una cosa, por ejemplo, si nos has dicho que también los hombres entonces tenemos suelo pélvico y que podemos sufrir de problemas del suelo pélvico, ¿verdad? No por eso, o sea, es decir, hombres y mujeres tenemos suelo pélvico y ambos podemos tener problemas. ¿Cómo sé yo o cualquier paciente que tengo el suelo pélvico sano o no tengo algún problema del suelo pélvico? ¿Cómo podría un paciente sospechar o saber si tiene algún problema del suelo pélvico? Lo principal es una zona que no deberíamos de notar en nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, si yo noto la zona del periné, si yo noto mi vejiga de repente, tengo dolor en la vejiga, si yo noto cualquier problema con una dinámica miccional, es decir, he visto un cambio en el momento de ir a hacer pipí, ¿no? El chorro es más finito o no sale, o de repente noto que sale demasiado. Si, por ejemplo, en las relaciones sexuales tengo algún tipo de dolor, ya sea con penetración, sin penetración, con orgasmo, también. El estreñimiento. El estreñimiento es el principal factor de riesgo para que suceda algo a nivel perineal, ¿vale? Fijarnos en esas dinámicas, a ver qué tal están, si está realmente todo en su sitio. Y, por supuesto, pues no tener ningún dolor en la zona. Vale, eso es importante. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, una mujer para tener problema o debilidad del suelo pélvico? ¿Qué dirías tú ¿qué es lo que predispone a una mujer? Mira, esta mujer tiene todas las papeletas para tener problemas del suelo pélvico y pasar a ser paciente de... Lo principal es tener una mala biomecánica abdominopélvica. Esto es súper importante. Es un tema muy complejo que explico siempre en consulta, pero bueno, se trata de que nuestra base de la pelvis, el suelo pélvico y las paredes abdominales funcionen bien, ¿vale? O sea, hay una forma de contraerse, hay una forma de trabajar que luego podremos explicar más detenidamente. Y eso tiene que estar bien, porque cuando esto no está bien empieza a fallar. Entonces, puede fallar, pues a lo mejor de repente podemos tener incontinencia urinaria porque esa vejiga no está tan estable, o podemos tener una hernia a nivel abdominal, ¿no? Umbilical, inguinal, en el caso de muchos hombres también. Eso depende también de la salud del abdomen y del suelo pélvico, ¿vale? Hay veces que son congénitas, pero hay veces que no, que son por una presión mal gestionada. Y luego, en el caso de las mujeres, pues obviamente los cambios que se sufren durante la gestación, en el momento del parto,
¿no? Sí. Que, bueno, es un momento intenso, o sea, hay un gran cambio a nivel de los tejidos, pero muchas veces también hay intervenciones en la zona, entonces luego, pues si hay alguna cicatriz o si hay algún síntoma, habrá que trabajar con esta mujer. La edad también tiene que ver, porque con la edad la zona pélvica es una zona muy dependiente de los estrógenos, entonces cuando hay un descenso de estrógenos, y bueno, a mí me gusta decir que, o sea, no me gusta normalizar que haya problemas en la etapa de la menopausia, en el climaterio, pero porque no debería. No debería. No debería. O sea, no es normal nunca. No es normal. Vale, claro que no. Si tú tienes una buena salud pélvica, una buena salud hormonal, no debería haber ningún problema. Al final es una etapa más de nuestra vida. Nuestra vida, sí. Exacto. No tenemos que tener dolor, no tenemos que tener ningún tipo de síntoma en la zona. Pero sí que es verdad que pues, es un momento más delicado en el que vienen más pacientes. Más susceptible, ¿no? Sí, más susceptible. Sí. Lucía, quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, una chica o una mujer que entrene mucho y que tenga el abdomen muy definido y muy trabajado, ¿eso es un factor protector o es un factor agravante para problemas del suelo pélvico? Buena pregunta. Te voy a contestar siempre depende del paciente. Es muy importante, aquí vamos a entrar en el tema de la biomecánica, que te comentaba, de cómo tiene que funcionar nuestra musculatura abdominal y pélvica. Es súper importante que haya una buena sinergia y un buen orden de activación. Nosotros tenemos unos músculos más profundos en el suelo pélvico y en el abdomen, que son músculos que mantienen las vísceras y todas las estructuras estables, es decir, nuestras articulaciones, ¿no? Las vísceras que tenemos a nivel abdominal, intestinos, estómago, hígado, etc. Y a nivel pélvico, como comentaba antes, vejiga, útero recto o vejiga, próstata, recto, ¿vale? Entonces, estas estructuras tienen que activarse correctamente antes que las externas, como por ejemplo los oblicuos, los rectos del abdomen, que son músculos que meten más presión hacia pelvis. Entonces es un tema, como ves, complejo, pero hay que asegurarse que haya un buen orden de activación en esa musculatura para que no podamos dañar, ¿no?, con esa hiperpresión hacia pelvis o hacia abdomen, pues zonas de nuestro cuerpo, ya sea a nivel abdominal, ¿no?, o ya sea a nivel pélvico. Si hay una buena activación de estos músculos y un buen orden de activación, una mujer puede hacer crossfit, puede hacer running, puede hacer maratones. Sí, claro, siempre y cuando tenga bien esta gestión y controle bien su cuerpo, ¿vale? Y esto es algo que es súper importante, porque no se trata de, bueno, eres mujer, no puedes hacer estos deportes, o eres hombre, ten cuidado con esto. No, o sea, siempre depende, hay que ver cada caso. Claro, lo entiendo. Sí, eso sería una visión un poco machista. O sea, eres mujer, no puedes correr, eso no. Claro, no, y que al final es algo que se ha normalizado porque muchas veces no... Bueno, pues entre nosotras mismas incluso, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, no, bueno, pues es normal que tenga incontinencia, he tenido 3 hijos, pues no, o sea, no es normal. Entonces se normalizan una serie de cosas, o es normal que tenga incontinencia urinaria si me voy a correr. No es normal, o sea, algo no está funcionando bien. Tu vejiga no está siendo funcional, no está siendo estabilizada por tu cuerpo. Entonces, siempre es importante ver esto. Vale, perfecto. Muy importante. Vale, una cosa que te quería preguntar. Por ejemplo, yo soy un hombre de 25, 30 años, 35, la edad que sea, o una mujer, y quiero prevenir problemas del suelo pélvico. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona que va a tener hijos o que no quiere sufrir de problemas del suelo pélvico? ¿Cómo podemos prevenir problemas del suelo pélvico? Porque la verdad, yo te soy sincero, yo, por ejemplo, yo sé el suelo pélvico porque lo he estudiado, claro, pero yo no sé entrenar el suelo nunca nadie me ha explicado, nunca he ido a una clase donde me han dicho, mira, sí, tú así como entrenas el bíceps, entrenas el elevador del ano, ¿no? Eso jamás en la vida, o sea, y yo creo que la mayoría de la gente no sabe cómo fortalecer o cómo mantener el tono, o si tienen problemas o no, si hay que entrenarlo o no. ¿Tú le recomiendas a las personas que tienen una calidad de vida normal que hagan ejercicio de suelo pélvico o no? ¿O cómo más o menos nos puedes hablar de prevención y de un suelo pélvico sano? Te diría que es una persona que quiere ocuparse y tener en cuenta esta zona, primero que vaya a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, porque lo que le va a hacer es explicarle toda su anatomía, toda su biomecánica y cómo funciona esta zona de forma feliz, a mí me gusta decir, ¿no? Es súper importante nuestra posición pélvica a la hora de sentarnos, a la hora de movernos, a la hora de entrenar.
Esto es súper importante, que esté bien posicionada y que haya, como te decía, una buena activación de la musculatura profunda, y para eso tengo que conocer la zona. Es súper importante. Después de conocerla es importante también la conciencia corporal, ¿no? A día de hoy vamos todos locos, no tenemos ni idea no nos hacemos caso, ¿no? Nos importan más pues el trabajo, etcétera, pero a nosotros mismos no nos hacemos caso, nos cuesta mucho conectar con nuestro cuerpo, con nuestro movimiento. Entonces esto es importante, conocer, saber activar bien el suelo pélvico, saber relajar bien el suelo pélvico, saber cuándo estoy haciendo, por ejemplo, una sentadilla bien estable, cuándo no. Esto es fundamental. Si una persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de patología, realmente no debería de entrenar específicamente el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de musculatura que trabaja sola normalmente. Sí, sola, ok. Sola, sí, esto es muy importante. Es una musculatura que trabaja conectada con el resto del cuerpo, con nuestra postura. ¿Vale? Si yo estoy, por ejemplo, con una pelvis en retro, relajada, trabajo con el ordenador, estoy todo el día en esta posición, esos músculos van a estar desconectados a la larga. De hecho, la mayoría de nosotros, pues por el sedentarismo, ocurre que tenemos problemas porque no está bien conectado nuestro cuerpo. Entonces, es importante que combatamos ese sedentarismo, que seamos conscientes, que sepamos cómo tenemos que sentarnos. Postura corporal. Sí. Adaptar, yo siempre digo, siéntate en un fitball, que te mantiene recto, que mantiene tu pelvis neutra, que te mantiene en movimiento, porque realmente es muy difícil estar 8 horas bien sentado, o sea, es imposible. Aunque yo, que tengo conciencia corporal y que trabajo esto, muchas veces me acabo... Sí, es una posición de relajación, ¿no? Exacto, porque realmente no estamos... inconsciente a veces, ¿no? Sí, no estamos viviendo acorde a nuestra biología. Nuestra biología nos pide estar en constante movimiento, nos pide estar activos, nos pide descansar las horas que tenemos que descansar, nos pide... ¿Sabes, no? Entonces... a día de hoy, si queremos tener salud en general, pero sobre todo salud pélvica, que es el tema que estamos hablando hoy, tenemos que esforzarnos, tenemos que cuidarnos. Hacer algo más. Sí. Y aparte, pues eso, de ser consciente de la postura, ser una persona activa. Luego, hacer ese trabajo muscular, como te digo, para poder conectar todo bien. Porque si no, al final, si tú no tienes fuerza en los músculos, si no tienes el sistema musculoesquelético bien, aparecen las disfunciones. Sí, nosotros hablamos de disfunciones. De disfunciones, de eso. Del suelo pélvico. Vale. Hey, ¿estás viendo el vídeo y no te has suscrito? Suscríbete, dale like y deja algún comentario si tienes alguna pregunta. No te olvides suscribirte o compartirlo a alguien que le pueda ser útil. Vamos a pasar a hablar ahora un poquito de las patologías, ¿no? Las patologías principales del suelo pélvico, que tú y yo las conocemos porque son parte de nuestro trabajo diario. Ok, vamos a hablar de 3 muy importantes. Incontinencia, ¿verdad? Que es, bueno, sobre todo la incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de orina tiene varias aristas. Nosotros vamos a hablar ahora de la incontinencia de esfuerzo principalmente, aunque la incontinencia de urgencia también tiene cierta implicación, ¿vale? Vamos a hablar de prolaxo de órganos pélvicos, que es un prolaxo y por qué el suelo pélvico es importante en los prolaxos. Y vamos a hablar también de los problemas de dispareuria o dolor pélvico crónico, neuralgia del pudendo y todo eso. Vamos a ver si podemos ir hablando un poquito de cada uno de estos temas. Por supuesto. ¿Vale? En cuanto a la incontinencia de esfuerzo, yo sé que principalmente se hace una rehabilitación del suelo pélvico, se recondiciona el suelo pélvico, se le explica o se le indica al paciente cómo contraer los músculos, se le reeduca, y un gran porcentaje de incontinencias de esfuerzo leves, depende de la presión de fuga, mejoran hasta tal punto de que desaparecen. Claro. Esto es cierto, ¿no? Por supuesto. Sí. La incontinencia urinaria de esfuerzo al final... esto quiere decir que ante esfuerzos del día a día, ¿no? Por ejemplo, tos, estornudo, impacto, salto, trote, incluso risa, ¿no? Muy frecuente. Se orina. Sí, normalmente suele ser unas gotitas o un chorrito, no suele ser mucho. Claro, no suele ser mucho. Y esto ocurre porque o bien la vejiga, que está situada aquí en la pelvis, mira, voy a enseñarte esta super pelvis. Aquí tenemos la vejiga, ¿no? Que tiene su posición dentro de la pelvis. Esto es la vejiga, útero, vagina, recto, ano.
¿vale? Sería como un corte sagital, es decir, como si nos cortan por la mitad, tenemos aquí todas nuestras vísceras. Esta vejiga tiene su sitio, su posición, con su ángulo, ¿vale? Que mantiene la continencia, con su esfínter uretral interno bien activo, con la musculatura del suelo pélvico que también tiene que hacer su función. ¿Qué pasa? Si hay una tos, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que el diafragma, que está arriba, está ejerciendo una presión directa sobre esa vejiga. Y si los mecanismos de estabilización de esa vejiga no están presentes, ¿qué ocurre? Incontinencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa vejiga se mueve un poco. Entonces, claro, mejora mucho la incontinencia urinaria de esfuerzo en el momento en el que esa mujer toma conciencia de todo su suelo pélvico, empieza a trabajarlo porque da, por una parte, más sostén y luego encima es consciente de, antes de toser, estornudar, reír, etcétera, activa su suelo pélvico hasta que eso se convierte en automático, porque esto es una automatización, o sea, esto debería suceder automáticamente, vale, eso Exacto. no sabía, fíjate. Sí. O sea, eso es algo, una compensación automática inconsciente, Sí. inconsciente. Es inconsciente, sí, ¿Sí? porque nuestro suelo pélvico, gran parte de él está, digamos, inervado por el sistema nervioso autónomo. Wow. Entonces, Esto es una masterclass. Vale, ok. como te decía, pues esos músculos, si están bien conectados y bien presentes en nuestro cuerpo, tienen que funcionar de forma autónoma. Ah, vale, ok. Y la incontinencia urinaria, depende de cada caso, habrá que tratarla de una forma u otra, porque puede ser por una debilidad de toda la base de nuestra pelvis, del suelo pélvico, o puede ser también por una hiperpresión desde arriba, es decir, por ejemplo, problemas de inflamación abdominal, ¿no? Gente que tiene digestiones pesadas, inflamación abdominal, mucho estreñimiento o mucha tensión en el diafragma, ¿no? Persona con ansiedad, por ejemplo, ejerce mucha presión continua, ya sea a nivel postural y encima más cuando ejercemos un estornudo, una tos, etcétera. Ahí ya la vejiga es como aguanta, pero si me estás mandando mucha presión desde arriba, pues va a llegar un punto, ¿no? Que yo voy a decir, mira, ya no puedo ya, más. Sí, o sea, ya claro. está. Sí, vale. Entonces, una vez más te digo, pues que depende de cada persona, va a ser el tratamiento de una forma u otra. Vale, lo entiendo. O sea, que tú puedes trabajar tanto en el suelo pélvico como en todos los factores predisponentes a la incontinencia. Exacto. Vale, O sea, es muy importante cuando tú tienes a una persona, ver esa persona de los pies a la cabeza, claro, cómo está funcionando. Una pregunta justo ahí. Los pesarios, ¿tú has llegado a utilizar pesarios con Sí, soportes por supuesto, uretrales y todo? sí. Y son bien tolerados. Es decir, una mujer de 50 años tiene incontinencia de esfuerzo, no quiere operarse. ¿Tú le indicarías un pesario con soporte uretral? O sea, ¿puede vivir bien con un pesario? Por supuesto. Sí, por supuesto. sin problemas. O sea, es que claro, yo no soy mujer, yo no sé, sí. o sea, yo me imagino, bueno, un pesario es un aparato que se mete en la vagina y bueno, y soporta la uretra para que no se mueva y no tenga pérdida de orina. Lo usará en los momentos. Lo introducimos a través de la vagina, entonces hay diferentes formas. Se coloca más o menos en esta zona, dando un soporte a la vejiga para que cuando haya aumento de presión no baje esa vejiga. Entonces desde la vagina le damos como una especie de soporte. Esto en los casos en los que hay un límite a nivel de la reeducación del suelo pélvico o esa mujer necesita operarse y no quiere, como bien has dicho, se utiliza, y es verdad que de primeras es algo que suele asustar bastante porque, bueno, al final estás dependiendo de un dispositivo que además tienes que introducir de forma vaginal, pero en el momento en el que lo prueban y ven cómo les cambia la calidad de vida, ya te digo, en el caso de las mujeres que lo necesitan, es un antes y un después. Una pregunta, ¿no aumenta el riesgo de infecciones de orina o de infecciones vaginales? No, absolutamente no. No, están hechos de silicona médico-quirúrgica, perfecto. Se esterilizan, se lavan, son personales, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. No, y son cómodos, o sea, la mujer no tiene, no lo nota. Bueno, no eso es se increíble. debe de notar. Eso es increíble, o sea, eso me lo contaron y yo decía, Sí. o sea, ¿cómo es posible que no, o sea, que no notan nada? Es como si no tuvieran nada. No, piensa que la sensibilidad en la vagina está en el primer tercio. Claro. Principalmente. Claro. La parte más interna no la notamos. Claro. Sí, eso es un... vale. Entonces, bueno, pues, o sea, si eso es cierto, entonces el tamaño no importa tanto, ¿no?
Mentira, bueno, hay otros factores, sí, no, en principio no debería de doler las relaciones sexuales. No, ya. Claro, bueno, ya vamos a tocar ese tema, ¿ok? Porque ese tema también es importante, sí. La dispareuria. Oye, muy bien lo que me explicaste de la incontinencia, lo de la regulación autonómica es maravilloso, sí, y la verdad que es interesante. Ahora, cuando un paciente sufre de un prolapso organopélvico, ya sea un cistocele, un histerocele o un rectocele, muchas veces estos prolapsos son quirúrgicos. Sí. Hay que llevarlos a mesa operatoria y repararlos, ya sea por vía abdominal o vía perineal. Y muchas veces se puede realizar algún tipo de rehabilitación pélvica de estos prolapsos. ¿Es posible hacerlo? ¿En qué caso se podría trabajar un prolapso con rehabilitación? Yo te diría siempre. Siempre, sí. Siempre, sí, porque al final un prolapso es un fallo en el sistema de estabilización abdominal y pélvico. Es decir, nuestras vísceras están teniendo mucha presión y no están manteniendo bien esta presión, es decir, están cediendo, con lo cual los ligamentos, ¿no?, que son pues como cuerdecitas que mantienen las vísceras en su sitio, van cediendo, van bajando los órganos. Entonces, ¿cuál es el principal estabilizador de nuestra pelvis? Aparte de la posición neutra de pelvis, es nuestro suelo pélvico, una vez más. Entonces, es importante. Hay grados de prolapsos. Los prolapsos grado 1 y grado 2 tienen muy buen pronóstico con reeducación de suelo pélvico. Es decir, cuando el prolapso, ya sea de la vejiga, útero, recto o incluso de alguna asa intestinal, que esos son los casos más graves, más severos, no ha salido del introito de la entrada vaginal. Claro. ¿Vale? En esos casos sí que hay muy buen pronóstico, pero aún así, una mujer que tiene, por ejemplo, un grado 3, grado 4, que se tiene que someter sí o sí a una cirugía si ella lo desea, tiene que seguir teniendo en cuenta toda esta musculatura y toda la posición pélvica, porque imagínate que esa mujer sigue trabajando de esa forma tan hiperpresiva o tan... o sea, siempre se beneficia, en conclusión siempre se beneficia. Sí. Lucía, por razones de tiempo vamos a pasar de tema. De verdad, me gustaría quedarme mucho ahí porque es muy interesante y hay mucho que decir, pero creo que vamos a tener que hacer un segundo podcast de esto. Sí, no, es un tema que... Porque no nos va a dar mucho Yo me enrollo como una persiana también. No, bueno, es que tienes que enrollarte porque es importante que lo expliques, si no es que no entendemos, o sea, ¿vale? Una cosa, vamos a hablar de neuralgia del pudendo y dolor pélvico crónico. ¿Cómo puede un fisioterapeuta del suelo pélvico ayudar a una persona con dolor pélvico crónico? ¿Okay? Nos quedan escasos 3 minutos. Vale. Seré breve. Sí. Y para concluir, ¿nos podrías dar un mensaje de cómo podemos cuidar nuestra salud del suelo pélvico del suelo pélvico y qué recomendaciones nos daría al público en general o a las pacientes que tienen alguna duda o algo así? Un mensaje final tuyo como especialista en suelo pélvico de cómo podemos prevenir los problemas del suelo pélvico, o si los tenemos, qué debemos hacer. Y háblanos un poquito del dolor pélvico crónico y neuralgia del pudendo. Sí, la neuralgia del pudendo es, normalmente es por un atrapamiento del nervio pudendo en alguno de los sitios por donde transcurre, con lo cual, una vez más, la posición pélvica es súper importante. Hay que reeducar toda la zona, es decir, que funcione correctamente, y si hay que tratar específicamente ese nervio, se pueden realizar tratamientos como la neuromodulación, por ejemplo, tiene muy buenos resultados. Neuromodulación sacra. O tibial, ambas. Tibial posterior. Tienes la del tibial posterior, la sacra o directamente en el nervio pudendo. Vale, perfecto. Mediante ecografía se accede al nervio pudendo y se neuromodula, sí, para aliviar sobre todo los síntomas. Trabajar los puntos de conflicto, porque el nervio pudendo, aquí lo tenemos, ¿vale? Es este nervio amarillo de aquí, con lo cual trabajar de forma manual los puntos de conflicto para poder aliviar toda esa sintomatología que nos puede dar la neuralgia del pudendo en la pelvis, zona genital, etcétera, que es bastante incómoda. Y luego, respecto al dolor pélvico crónico, hay que diferenciar muchas cosas, pero muchas veces hay síndromes miofasciales. Esto quiere decir que hay puntos gatillo en ciertos músculos que nos dan un dolor bastante complejo, difuso, además suele ser cambiante. Difícil de localizar. Sí, yo sé que a vosotros, los urólogos, os trae bastante... Nos saca canas, nos vuelve loco. Lucía, para concluir, o sea, una de las últimas preguntas, pues se nos está acabando el tiempo, ha pasado muy rápido. Quería hacer esta pregunta. Los pacientes con dolor pélvico crónico,
¿qué porcentaje de estos pacientes crees tú que su problema tiene un origen psicosomático? Es decir, que está muy relacionado en cómo se sienten o en algún tipo de ansiedad o depresión y eso les hace sentir dolor o de alguna manera está relacionado su estado de ánimo con los síntomas que padecen, porque en mi experiencia muchos de estos pacientes tienen alguna relación psicosomática. ¿Cuál es tu opinión como especialista? Un porcentaje bastante alto, sin duda. Al final, como te comentaba, la pelvis es un reinado del sistema nervioso autónomo, es decir, a la pelvis no se le puede mentir, ¿no? En el momento en el que hay incertidumbre, miedo, ansiedad, depresión, cosas a nivel emocional, a la pelvis le afecta, ¿no? Igual que nos puede afectar a la zona de las costillas con esa sensación o la zona de la boca, la gente que muerde mucho, ¿no? Que es bruxista. En el caso de la pelvis pasa lo mismo y con el dolor pélvico crónico lo que pasa es que se activan muchos puntos gatillo en toda la musculatura. Es decir, como el músculo pues, se tensa, ¿no? Entonces esto nos puede dar dolores irradiados, difusos, lo que llamamos un síndrome miofascial. Miofascial. Sí, con lo cual siempre hay que trabajar la parte física, pero también es muy importante trabajar la parte emocional. Vale. Oye, Lucía, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Creo que nos has dado, bueno, una mini clase con el tiempo que teníamos del suelo pélvico que realmente a mí me ha encantado. Yo creo que hemos quedado cortos, nos hemos quedado para una segunda parte, ¿vale? Sí, totalmente. Agradecerte que hayas estado aquí, todo lo que nos has aportado hoy, a mí y a mi audiencia. Y bueno, si quieres dejar algún mensaje final, alguna recomendación final, pues... Pues bueno, gracias por invitarme sobre todo y por poder darme este espacio para hablar de esto que al final es muy importante para todo el mundo, hombres, mujeres, en cualquier etapa de nuestra vida. Y a las mujeres les diría que se miren la vulva, así, tal cual, que se conozcan, que visualicen esa musculatura del suelo pélvico, que la localicen y que si notan algo raro vayan enseguida a un fisioterapeuta o a un urólogo para poder trabajar. Y nada, y que igual que conocemos nuestras manos, conozcamos nuestra pelvis, es muy importante. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo a alguien que le crea que puede ser útil. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer en los comentarios. Les dejaré las redes de Lucía para que entren a sus redes, que hay mucho material informativo y educativo que les va a gustar. La pueden contactar por ahí. Y bueno, nos vemos en la próxima, ¿ok? No se olviden de apoyar el canal. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lucía. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.